Hola y bienvenidos a Langlobe, una empresa dedicada a la enseñanza de inglés y otros servicios, los cuales pueden conocer más de ellos en nuestra página web, que está aquí abajo en la descripción del video. Empecemos. En este video vamos a ver una clase de gramática. Nos vamos a enfocar en el pasado simple. Esta clase se hace primordialmente para una de mis estudiantes, las cuales o la cual necesita enfocarse en lo que es el pasado simple. Entonces aprovecho para subir este video en nuestro canal y así las demás personas pueden aprovecharlo. Entonces empecemos. En esta clase de gramática veremos lo que son los verbos regulares, los verbos irregulares y situaciones en el pasado. Entonces, ¿qué es el pasado simple? El pasado simple, como lo pueden ver aquí en la imagen, es situaciones que expresamos que pasaron en el pasado, que ya han pasado. Entonces tenemos lo que es el presente. Por ejemplo, si estuviéramos en el mes de julio, July, el futuro sería December, diciembre. Y el pasado sería en January, en enero, o en April, abril. Entonces aquí en el dibujito el personaje dice, I swam every day on my holiday. Yo nadé todos los días en mis vacaciones. Entonces vemos que está expresando una situación que ocurrió en el pasado. Eso es básicamente lo que es el pasado simple. Entonces, hablemos de la estructura. La estructura del pasado simple se usa con el sujeto más el verbo en el pasado y el complemento. El sujeto en sí es la persona o también la situación. Normalmente en español no se utiliza un sujeto en todas nuestras oraciones. Por ejemplo, si uno dice está lloviendo, no hay ningún sujeto al principio, pero en inglés es necesario que todas nuestras oraciones lleven el sujeto. Por ejemplo, en esta oración el sujeto soy yo. Yo fui al colegio ayer. Entonces el sujeto I, que es el pronombre personal para yo, went, que es el verbo en el pasado, o sea, el verbo ir en el pasado, to school yesterday. Ese es el complemento, al colegio ayer. Entonces, en sí esa es la estructura que utilizamos. El sujeto más el verbo en el pasado más el complemento. Entonces ya ahí para hacer frases tenemos que saber de quién estamos hablando y qué fue lo que hizo más el complemento o qué fue lo que pasó más el complemento. Ahora, el pasado simple se basa en lo que son verbos regulares e irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los verbos regulares todos tienen la misma estructura en la palabra, la cual es que se agrega el ed al final. Hay algunas que cambian la y y se le quita la y y se le agrega ied. Hay otras que solamente se le agrega d porque ya terminan en e. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, estos ejemplos son de la lista de los verbos que la estudiante del Langlobe está viendo, entonces nos vamos a enfocar en esos verbos. Sin embargo, hay muchísimos verbos regulares, los cuales, si ustedes desean, los pueden buscar en internet para que practiquen esos verbos. Mi recomendación es que estudien los verbos, por ahí que si aprendan unos 5 verbos al día o bueno, a la medida del tiempo de cada uno de ustedes,
para que así aprendan estos verbos. Ahora, estos verbos regulares tienen algunas reglas para poder pronunciarlas, pero eso lo veremos en un video más adelante, que es la pronunciación de los verbos regulares en el pasado. Entonces empecemos. Comb, que es peinarse; clean, limpiar; ask, preguntar; answer, contestar o responder; love, que es amar; listen, que es escuchar. En el pasado, peinarse, que es como se peinó, bueno, ahí está mal escrito, sería combed, combed. Clean, que es limpiar, el pasado limpió sería cleaned, cleaned. Preguntar, que es preguntó, sería asked, asked. Contestar, en el pasado contestó, sería answered, answered. Love, en el pasado solo se le agrega la D, que es amó, es loved, loved. Listen, en el pasado sería contestó, sería listened, listened. Otros verbos: dance, que es bailar; kidnap, que es secuestrar. No me pregunten por qué a esa estudiante le mandaron ese verbo, pero ella lo tiene que practicar. Play, que es jugar; cry, que es llorar; climb, que es escalar; y live, que es vivir. Entonces, si quiero decir bailó, sería danced; secuestró, kidnapped; jugó, played; lloró, cried. Ahí vemos que se le quita la Y y se le agrega IED. Escaló, climbed; vivió, lived. Seguimos con viajar, travel; disfrutar, enjoy; arreglar, fix; trabajar, work; extrañar o, como decir, le hizo falta algo, miss; o falló también, miss. Y trotar, jog. Entonces, en el pasado, viajó, traveled; disfrutó, enjoyed; arregló, fixed; trabajó, worked; extrañó, missed; y trotó, jogged. Entonces, como podemos ver, todas tienen la misma estructura, que se le agrega la ed. Seguimos con los verbos irregulares. Los irregulares no se le agregan ed, sino que aquellos verbos cambian. Entonces, irse, leave; barrer, sweep; empezar, begin; tener, have; hacer, do; comprar, buy. En el pasado se fue, left; barrió, swept; empezó, began; tuvo, had; hizo, did; compró, bought. Seguimos: vender, sell; nadar, swim; ir, go; dormir, sleep; escribir, write; cantar, sing. En el pasado, vendió, sold; nadó, swam; fui, went; durmió, slept; escribió, wrote; cantó, sang. Seguimos con los otros, que tenemos aquí, que son beber, drink; en el pasado, drank; comer, eat; en el pasado, ate; hablar, speak; en el pasado, spoke; leer, read;
En el pasado se escribe igual, pero se pronuncia read. Enviar, send. Envió, sent. Caer, fall. Cayó, fell. Pensar, think. Pensó, thought. Entender, understand. Entendió, understood. Muy bien, entonces, para expresar oraciones en el pasado también tenemos expresiones del tiempo que nos ayuda a poder formar frases en el pasado. Por ejemplo, si yo quiero decir ayer, yesterday, la semana pasada, last week, hace 3 semanas, 3 weeks ago, en el 91, in 1991, el mes pasado, last month, el año pasado, last year, el día antes de ayer, the day before yesterday, esta mañana, this morning, en el pasado, in the past. También tenemos otra que la vamos a ver más adelante en este video, que es before, antes. Entonces, oraciones afirmativas, muy fácil, como lo expresamos en la estructura, es el sujeto, el verbo en el pasado y el complemento. Por ejemplo, Tom jugó fútbol ayer. Tom played football yesterday. Se agrega el sujeto, se usa el verbo en el pasado, según el verbo que estemos usando, y el complemento. Mi madre y yo almorzamos en un restaurante. My mother and I had lunch. Had es tener, pero cuando ya le agrego lunch, que es almuerzo, la frase have lunch es almorzar at a restaurant. My mother and I had lunch at a restaurant. Nosotros hicimos ejercicio en el colegio la semana pasada. We did exercise at school last week. Ahora, oraciones negativas. Por ejemplo, Tom no jugó fútbol ayer. Tom didn't play football yesterday. Entonces, la estructura para las oraciones negativas, vemos que se le agrega el didn't, que es el auxiliar que se utiliza para expresar oraciones negativas en el pasado. Y como vemos, el verbo no se cambia al pasado, sino que se usa como si fuera el presente, o sea, el verbo normal. Entonces, decimos Tom didn't, que ya utilizamos la negación en el pasado, play, que es jugar, pero en este caso sería no jugó, football yesterday, no jugó fútbol ayer. Mi madre y yo no almorzamos en un restaurante. My mother and I didn't have, didn't, la negación en el pasado, y have, el verbo normal, lunch at a restaurant. Nosotros no hicimos ejercicio en el colegio la semana pasada. We didn't do. Entonces, el didn't es el auxiliar en negación y do es el verbo hacer. Entonces, no hicimos, we didn't do exercise at school last week. Siempre para todas las oraciones negativas se usa el didn't y el verbo es normal. El verbo no se utiliza en el pasado para las oraciones negativas. Lo mismo en las oraciones interrogativas. Se usa el auxiliar did al principio de la oración, después el sujeto y después el verbo normal, no en el pasado, y le añadimos el complemento. Por ejemplo, si hacemos la pregunta que si Tom jugó fútbol ayer, sería Did Tom play football yesterday? La pregunta, si mi madre y yo tuvimos o almorzamos en un restaurante. Did my mother and I have lunch at a restaurant? Que si hicimos ejercicio en el colegio, la pregunta sería, Did we do exercise at school last week? Entonces, igual, para las oraciones interrogativas se usa el auxiliar did al principio de la oración, seguido por el sujeto y después el verbo normal,
no en el pasado. Y le añadimos el complemento. Ahora, para responder a esas oraciones interrogativas, se utiliza una estructura que también es muy fácil, que si es sí, uno dice yes, he did, o sea, sí, lo hizo, o no, no lo hizo, no, he didn't, lo mismo, si es para mí, yes, I did, sí, yo lo hice, o no, I didn't, no, no lo hice. Yes, we did, no, we didn't. Yes, we did, no, we didn't. ¿Ok? Muy bien, ahora enfoquémonos un poquito en lo que es el verbo to be en el pasado. El verbo to be, eso va a ser un tema para otro video, pero nos vamos a enfocar un momentico en lo que es el verbo to be en el pasado. Entonces, si yo digo yo estoy feliz, es el presente, I am happy. Pero si quiero decir estuve o fui feliz, yo diría I was happy. Entonces, el verbo to be am cambia a was. Entonces vemos que este verbo to be no tiene la regla de regular o irregular. ¿Ok? Entonces, I was happy, estuve o fui feliz. I wasn't happy, no fui feliz o no estuve feliz. Lo mismo, usted es un doctor. You are a doctor. En el pasado, you were. Usted fue dentista. You were a dentist. Negativo, usted no fue docente. You weren't a teacher. Entonces, el verbo to be es un tema que vamos a ver en el futuro, pero en el pasado es was o were. Y también el verbo modal poder, que es can. Cuando yo quiero decir, por ejemplo, yo puedo cocinar, I can cook. Él puede nadar, he can swim. En el pasado sería, yo pude cocinar antes, I could cook before. O sea que can cambia a could. Y él podía nadar antes, he could swim before. Perfecto, ¿qué aprendimos? Los verbos regulares y los verbos irregulares. También situaciones en el pasado. No olviden suscribirse, poner clic en el like y en la campanita para recibir las notificaciones de los videos. Eso es todo por este video. No olviden visitar nuestra página y si quieren clases personalizadas pueden enviarnos un correo a langlobe@gmail.com. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.